Hola a todos, soy Gonzalo y bienvenidos a un nuevo video. Por fin, después de mucha espera, mejoró el clima, al menos por hoy. Dentro de la semana esta es una pequeña ventana porque está pronosticado lluvia para los siguientes días. En esta ocasión les voy a mostrar el puerto de Hamburgo y vamos a comenzar acá mostrándole el edificio que está a mis espaldas, que es el Chile House o la Casa de Chile. Un edificio completamente construido de ladrillo. Quien lo mandó a construir es un inglés, Henry Bradders, quien se hizo millonario comercializando salitres chilenos. Por eso ahí la relación con nuestro país. Bueno, es un edificio súper lindo. En el 2015 fue declarado Patrimonio de la Humanidad y lo vamos a recorrer. Bueno, incluso tiene el escudo de Chile que lo vamos a ir a buscar, ¿ok? Bueno, la particularidad de este edificio es que parece la proa de un barco. No sé si se dan cuenta. Bueno, y vamos a ir a buscar el escudo de Chile. Después de encontrar el escudo de Chile en Chile House, nos dirigimos a otra parte acá de la ciudad de Almacenes, que es el Wasserschloss, que es el castillo de agua. Es un lugar de los más fotografiados, por así decirlo. Ahora es un café, pero antiguamente fue como alojamiento para las personas que hacían mantenimiento acá, como a los barcos o a las mismas bodegas que están sobre el agua. El techo, como pueden ver, es de un cobre verde y está construido también de ladrillo entre 1905 y 1907. Es bien interesante porque está justo al medio de un canal, entonces bien atractivo para la gente, y ahora se ocupa como un café. Nosotros vamos a continuar recorriendo la ciudad puerto y este lado que se llama la ciudad de los almacenes. Bueno, la parte de la ciudad de los almacenes, bueno, era una parte prácticamente independiente de Alemania.
en la parte comercial y tenía su propia administración, su propio ayuntamiento, y el edificio que está a mis espaldas era el ayuntamiento de esta zona. Era una zona franca, libre de impuestos, y aquí se manejaba todo. Para poder comenzar a construir la ciudad de los almacenes, y porque esta parte había crecido tanto económicamente, tuvieron que demoler algunos barrios, lo que significó que cerca de 20.000 personas tuvieran que desplazarse de acá, y la construcción de la primera parte fue entre 1885 y 1888. Hamburgo tiene más de 2.300 puentes, más que Venecia y más que Ámsterdam. Y el puente que acabamos de cruzar es el Brücke, y en cada esquina del puente tiene algunos personajes que tienen relación con la ciudad. El primero es Federico Barbarroja. Fue un emperador que dio libertad aduanera a Hamburgo. Y el mito que surge con este personaje es que dicen que esa firma que él dio para la libertad aduanera fue falsificada por el alcalde. Esto fue, imagínense, en el 1189, y duró hasta 1888, cuando esta zona formó parte de Alemania en el tema económico. Tuvo que dejar de ser libre económicamente, por así decirlo. Y el mito surge porque el año en que se firmó esta libertad aduanera, por así decirlo, Federico Barbarroja estaba en una cruzada ese año. Y bueno, el otro mito es que nunca pisó Hamburgo. Entonces, bueno, es raro, pero ese es uno de los mitos con respecto a la ciudad. Y la fundación de la ciudad se considera desde la fecha en esa libertad aduanera, el 7 de mayo del 1189. El otro personaje es San Ansgar o San Oscar, que fue el primer arzobispo de Hamburgo en el 832. Y bueno, él
le dicen como el apóstol del norte porque vino a cristianizar esta zona y además detuvo algunas rebeliones paganas. Y los otros dos personajes son mujeres. Uno es Amonia, que es como un personaje griego, pero es la personificación de la ciudad. Es como que a Hamburgo le hicieron un personaje para representar los valores. Y Europa, que también es un personaje griego, es una diosa griega, por el que se le da el nombre al continente. Y más que nada porque Hamburgo fue como la puerta de Europa en algún momento. Yo creo que por eso están esos personajes, tienen harta relación con la ciudad. La ciudad de Almacenes ahora tiene muchos museos bien famosos. Ahora estoy viendo y están haciendo fila para entrar a un museo porque es súper bonito el día, entonces la gente aprovecha de salir. Pero nosotros vamos a continuar camino hacia el puerto y llegar al río Elbe. Bueno, de los barcos que acabamos de ver, uno es el Capitán San Diego, que es el barco blanco más moderno, que es un barco museo. Bueno, y el otro barco museo es el Rickmers, que es el barco verde. Es un barco que fue confiscado en la Primera Guerra Mundial por Portugal, y Portugal lo utilizó como buque escuela, como la Esmeralda en Chile. Lo mismo fue con este barco para Portugal, y en el año 1983 fue devuelto a Alemania. Bueno, y en el año 87 fue abierto como museo después de haber sido restaurado. Lo que hemos podido recorrer gran parte del río Elba o Elbe,
Bueno, este río comienza en República Checa y termina en el Mar del Norte. Y esta parte del río, al ser tan profunda, permite que grandes embarcaciones puedan llegar acá a desembarcar o cargar. Como se puede ver, es un puerto bastante grande. Hasta donde llega nuestra vista se ven grúas, se ven barcos y se ven turbinas eólicas. Bueno, lo que se ve a mi espalda es el embarcadero de San Pauli Latonsbrücke. La gracia es que en la oficina de turismo uno puede encontrar la información de los emigrantes desde 1850 hasta 1934. Uno paga cierto valor, puede solicitar información de algún emigrante, algún familiar. Bueno, y desde acá, con el río Elbe a mi espalda, me despido. Espero les haya gustado el video. Suscríbanse para que sepan cuando suba otro. Y nos vemos en el próximo. Bye. Ba-da-ba, ba-da-ba, ba-da-ba.